Muchas gracias. Entonces les vamos a pedir a todos y todas si pueden silenciar sus micrófonos para dar inicio al evento. Bueno, entonces los saludo nuevamente, damos inicio a este encuentro y para comenzar haré un saludo que en pos de una optimización del uso del tiempo lo realizaré también en nombre de las autoras y el autor de los capítulos que tomarán la palabra posteriormente. Señor Ministro de Defensa y demás ministras y ministros presentes, doctora Nilda Garré, señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefes y subjefes de los Estados Mayores Generales, secretarios generales de las Fuerzas Armadas, funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo, funcionarias y funcionarios del Ministerio de Defensa, integrantes del Consejo de Políticas de Género, exdirectoras de Políticas de Género, miembros de las comisiones de defensa de la Honorable Cámara de Senadores y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, representantes de los organismos descentralizados, empresas y entes del sector público nacional, periodistas, autoras y autor que formaron parte del proyecto de investigación, invitados e invitadas. Hoy es un día muy especial, y no solamente por el hecho en sí mismo de compartir con ustedes este libro, sino también por lo que este libro significa. En este sentido, me referiré a 3 puntos que considero que esta publicación trae al debate. En primer lugar, la institucionalidad de las políticas de género. En segundo lugar, la importancia de la decisión política en el quehacer de las políticas públicas. Y en tercer lugar, la importancia del reconocimiento de las características específicas del contexto donde las políticas se aplican. Con respecto al primer punto, esta publicación muestra la sistematicidad y el sostenimiento a lo largo del tiempo de las políticas de género en el ámbito de la defensa y además indica su revitalización. En tanto, se trata de un libro que retoma una tradición sostenida durante 10 años de publicaciones que reflejaron las políticas del Ministerio de Defensa en la materia. Me refiero a la serie Equidad de Género y Defensa, una política en marcha. En este sentido, la publicación da cuenta de una institucionalidad de las políticas de género, y la decisión del ministro de publicar este libro, que estaba siendo finalizado cuando él asumió, es una clara señal de su compromiso con la igualdad de género. Podemos preguntarnos por qué la decisión de una publicación es un compromiso con la igualdad, y la respuesta está en cómo se hace una política pública. Contar con datos fidedignos provenientes de investigaciones basadas en datos empíricos y realizar evaluaciones y diagnósticos son ejes centrales de la implementación de las políticas públicas que fueron reconocidos en esa decisión. El origen del libro es un proyecto de investigación que dirigí recientemente y cuyo equipo estuvo integrado por civiles y militares, civiles académicas y mujeres y un varón militar. A su vez, entre las académicas, algunas son partes de la Dirección de Política de Género, y las militares son responsables de llevar adelante las políticas de género en las Fuerzas Armadas. El objetivo del proyecto fue evaluar los resultados de las políticas de género cumplidos ya 10 años de su implementación, y a partir de esta evaluación realizar un diagnóstico que brinde insumos para comprender cómo deberían ser hoy las políticas de género. Hoy, cuando ya hemos recorrido un camino considerable. Pero no solo nos propusimos sistematizar y evaluar, sino también identificar obstáculos y desafíos que nos permitan pensar cómo seguir. Mencioné que el libro muestra la sistematicidad y el sostenimiento de las políticas de género a lo largo del tiempo, ya que de hecho, actualmente trabajamos con base en lo realizado y acorde a una perspectiva progresiva y de mediano y largo plazo. Y aquí quiero pasar al segundo punto sobre la importancia de este libro. El segundo punto se refiere a las decisiones políticas que orientan el curso de los asuntos públicos, que son centrales en la construcción de la política pública. Podemos tener un diagnóstico maravilloso, pero si no hay compromiso político no podremos avanzar. De la misma manera, una decisión política que no cuente con un insumo pertinente tampoco es suficiente. En este sentido, la publicación del libro es un ejemplo de la articulación de 2 dimensiones necesarias para una política pública sostenible. Por un lado, el reconocimiento de la importancia de estudios sistemáticos basados en datos empíricos
que actualicen la información disponible y los cambios institucionales. Y por otro, las decisiones políticas que orientan los asuntos públicos, como mencionaba anteriormente. La producción del conocimiento académico sumada a una decisión política que habilite la incorporación de ese conocimiento nos permite reforzar o crear las capacidades institucionales necesarias. El tercer punto que quiero destacar es que el proceso de construcción de las políticas públicas debe responder a las características específicas del contexto donde se aplican. En este caso, el ámbito de la defensa. Militares Argentinas es un aporte en ese sentido. Creo que una gran fortaleza del libro es la incorporación al proyecto de investigación de las propias hacedoras y hacedores de políticas públicas, tanto de quienes son parte de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio, como de quienes trabajan desde las Fuerzas Armadas. Se articula de esta manera lo académico civil con lo militar, pero también el saber académico con el saber de la gestión pública. Y también las teorías de género construidas en el mundo académico civil se ponen a prueba en un contexto específico. Con base en una reflexión sobre la propia práctica, se incorpora a los y las militares a ser parte de la construcción de la institucionalidad de género que mencionaba anteriormente. Integraron este proyecto quienes por su formación, su comprensión de lo que significa una política pública y su compromiso personal con la igualdad de género, se han convertido en referentes de una política pensada, promovida y diseñada desde los espacios institucionales que el Ministerio de Defensa ha promovido para garantizar las políticas de género, especialmente a través de la gestión de mecanismos y oportunidades de interlocución y participación, como el Consejo de Políticas de Género. También me gustaría mencionar en este punto que se refiere a las características específicas del contexto, el capítulo 9 del libro del cual soy autora y que se refiere a las relaciones de género en el cuerpo comando, corazón identitario de la institución. Me parece vital abordar este punto para que las políticas de género puedan responder a las características específicas de su contexto. Las militares de cuerpo comando se debaten entre dos identidades en un espacio que acentúa la asignación de características contradictorias cuando no excluyentes, ser mujeres y ser militares. Finalmente, decir que en la etapa que iniciamos con esta gestión y con base a los diagnósticos realizados, buscamos acercar las decisiones del Estado a las realidades donde la discriminación por razón de género opera de forma cotidiana, esas formas que a veces son casi invisibles. El objetivo es que las mujeres militares e identidades sexuales diversas puedan desarrollar sus carreras sin las limitaciones impuestas por los roles, estereotipos y prejuicios de género. Los capítulos de este libro son un insumo para avanzar en decisiones tendientes a promover la integración plena. Y nuestra aspiración es que el principio de igualdad impregne las decisiones institucionales. Actualmente contamos en la Argentina con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Esto significa que las estrategias y las políticas que se vienen desarrollando en el ámbito de la defensa hoy rebasan sus límites internos, y significa que trabajamos estratégicamente de acuerdo a las condiciones de un contexto más amplio, donde aparecen nuevas capacidades disponibles y nuevas oportunidades. Antes de pasar a la descripción de la estructura del libro y dar la palabra a las autoras y al autor, quiero mencionar y agradecer especialmente a las jóvenes militares que son tapa del libro y que hoy nos acompañan, y decirles que nos interesa trabajar con las jóvenes porque una construcción de política pública que tenga en cuenta las especificidades del contexto requiere de sus experiencias. El libro Militares Argentinas está prologado por el señor Ministro de Defensa, presentado por el Director Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Eduardo Josami, y la introducción está a mi cargo como Directora de Políticas de Género. Consta de 3 partes y 9 capítulos. La primera parte se denomina las políticas de género en el ámbito de la defensa, la segunda, instrumentos institucionales para el abordaje de situaciones de violencia contra las mujeres, y la tercera, experiencias de integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Voy a pasar ahora la palabra a las autoras y al autor de los capítulos de la primera parte. El capítulo 1, diseño y ejecución de políticas de género en el ámbito de la defensa,
análisis y breve reseña histórica, está a cargo de Melina Silverglade y yo, y Melina va a ser la presentadora. Así que, Melina, te paso la palabra. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes al señor ministro y a las autoridades presentes. Muchas gracias por esta posibilidad, especialmente muchas gracias a Laura. Nosotras escribimos juntas este capítulo que justamente busca recorrer y analizar el diseño y la ejecución de las políticas de género en el ámbito de la defensa, y no solamente lo hicimos recorriendo y sistematizando las transformaciones normativas e institucionales que se llevaron a cabo, sino que también se analizaron entrevistas, recuperando la voz de las propias protagonistas que integran las oficinas de género, que son una de las principales políticas llevadas adelante. En el capítulo nos propusimos presentar brevemente algunos enfoques teóricos para ver cómo se aplicaron históricamente en la Argentina, esto de manera muy sintética, para hacer hincapié en el ámbito que nos convoca, en la defensa. En este sentido, por ejemplo, uno de los enfoques que utilizamos es pensar cómo desde el Estado, desde el accionar del Estado, se van configurando roles y estereotipos de género, y esto sucede obviamente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, donde se van construyendo modelos de masculinidades, feminidades, e incluso, bueno, binarismo, pero no importa, y esto es un proceso de transformación que implica tanto los modelos de integración, de las tareas que se van exigiendo y demás. Otro enfoque que utilizamos es en relación a la tensión entre las políticas específicas y las políticas que engloban como una ciudadanía, cuando se habla de ciudadanías, políticas más globales. Las políticas globales, cuando no tienen perspectiva de género, justamente construyen desigualdad, podemos decir, y es desde el propio Estado, y esta desigualdad se suele saldar con políticas específicas. Cuando lo pensamos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de la defensa, vemos que son instituciones creadas por varones, que la integraban varones, digamos, donde no se tenía en cuenta todas las cuestiones domésticas y de cuidado, se daba por sentado que estaban saldadas generalmente por una mujer, ¿no? En el modelo de división sexual del trabajo más tradicional, ¿no? Y esto genera que se les exija, digamos, una función exclusiva, ¿no? Una exigencia. Digamos, este es un debate que se da en el mercado de trabajo en general, ¿no? La conciliación de la vida laboral y familiar, pero tiene su especificidad en el ámbito de la defensa por las exigencias propias que se dan en estas tareas. Y las políticas específicas y esta atención que mencionaba vienen justamente a reparar estas cuestiones, pero analizábamos cómo no desarman los mecanismos que crean desigualdad, sino que eso se hace a partir, mencionamos, entre otras cosas, pero de políticas transversales e integrales, ¿no? Y que buscan justamente cambiar la agenda de los estados, no, digamos, agregar alguna cosa, digamos, algún detalle de género, sino realmente, sustancialmente, estar en las políticas mismas más centrales. Y esto analizamos que desde el año 2006 al 2015 realmente se lleva adelante una política de género integral y transversal, aparte que es ejemplo a nivel regional y pionera en muchos aspectos, digamos, y que esto comienza con la primera mujer a cargo del ministerio, con Nilda Garré en el año 2006, donde se llevan adelante una fuerte institucionalidad, como decía Laura, de las políticas de género, se articuló con organismos externos y ámbitos académicos, se fortaleció al interior de las Fuerzas Armadas, y también se incorporó a las mujeres militares como parte indispensable de este proceso. En estos años se crean las oficinas de género, los equipos de violencia intrafamiliar, el Consejo de Políticas de Género, la diplomatura, entre muchas otras normativas que van transformando estas instituciones en ámbitos mixtos, ¿no? Que antes no lo eran, y modificando también una perspectiva de familia nuclear, heteronormativa, más tradicional, presente en la normativa militar hasta el momento. Estas políticas continúan cuando es Arturo Puricelli ministro, y destacamos en este caso, una de las principales políticas es la restricción a que accedan las mujeres a las armas de infantería y caballería, y esto es importante porque a partir de ahí ya no hay lugares donde las mujeres, por lo menos formalmente, no puedan acceder, ¿no?
a partir de ese momento es una tercera reforma que destacamos. Y cuando asume el ministro Rossi, analizamos que se profundizan aún más las políticas de género, creando nuevos jardines, lactarios, oficinas de género, y también una cuestión importante es institucionalizar indicadores de género y mecanismos para la evaluación, herramientas para la evaluación de políticas de género, que justamente utilizamos en el libro y en el capítulo para evidenciar los resultados hasta el momento y los desafíos pendientes, que son muchos, y especialmente porque en los últimos años, cuando Mauricio Macri es presidente, identificamos como en las dos gestiones de los dos ministros que estuvieron a cargo, se mantuvieron las instituciones, digamos también porque los movimientos de mujeres y feministas estuvieron en la calle demandando herramientas concretas, digamos, para las políticas de género, pero discontinuando la voluntad política específicamente, lo podemos evidenciar como no se estableció ninguna normativa ni ninguna publicación en estos años. Bueno, ya para ir cerrando, en definitiva, nos interesó en el capítulo recuperar las 4 décadas que ya llevan las mujeres en las Fuerzas Armadas, con muchas barreras que se fueron sorteando, implícitas y explícitas, como pude mencionar brevemente, y analizamos cómo es importante un análisis continuado que siga profundizando una integración real de las mujeres en las fuerzas, y para eso se necesita no solo la institucionalidad y todo lo ya hecho, como dijimos, sino una voluntad política que acá la vemos presente. Así que bueno, muchas gracias, y cedo la palabra a quien continúe, no sé, Laura. Muchas gracias, Melina, por tu presentación. Le damos la palabra entonces a Marilina Montiel, que es la autora del segundo capítulo de la primera parte, el Consejo de Políticas de Género en el ámbito de la defensa. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Laura. Bueno, en este capítulo yo analizo la conformación y el funcionamiento del Consejo de Políticas de Género en estos 10 años, que es el tiempo que toma el análisis de este libro. El Consejo es el órgano asesor de la autoridad máxima del Ministerio, y bueno, es muy importante recalcar que si bien las mujeres podían ingresar a las instituciones militares a partir de la década del 80, primero en los cuerpos de profesionales y suboficiales, y a partir de la década del 90 y 2000 en el cuerpo comando, es recién en el 2006, cuando se marca una inflexión en la preponderancia que se le va a otorgar a políticas en materia de género en el ámbito de la defensa. En este sentido, partiendo de una encuesta y posteriormente un diagnóstico, que son los que van a inaugurar las publicaciones, la serie de publicaciones que se mencionó anteriormente, de equidad de género y defensa, una política en marcha, se realiza una encuesta a una cantidad de mujeres militares en el año 2006 para tener de primera mano la situación en la que se encontraban en las diferentes fuerzas. Esto, entre otras cosas, arrojó la necesidad de contar con un espacio en donde las mujeres militares pudieran en primera persona decir cuáles eran sus experiencias y el desarrollo de su carrera profesional dentro de las instituciones. El Consejo de Políticas de Género se crea en marzo del 2007, y ya se crea con una particularidad muy interesante, que hoy por ahí los que trabajamos en políticas públicas ya lo tenemos muy normalizado, por decirlo de alguna manera, pero en ese momento, a 13 años atrás, y más en un contexto como en el que, como es el militar, fue todo una novedad, que el Consejo es un espacio que se forma y se crea con mujeres militares, oficiales y suboficiales, pero también mujeres del espacio académico, mujeres de organizaciones de la sociedad civil y de otros entes gubernamentales, para pensar y diseñar políticas en materia de género. En este sentido, en un primer momento se trabajó mucho en la
revisión, modificación y derogación de la normativa interna, que claramente era discriminatoria para el ingreso y el desarrollo de carrera de las mujeres militares, y después, en una segunda instancia, el trabajo estuvo focalizado en institucionalizar, como bien mencionó Melina recién, determinadas políticas, y solo para hacer un breve sucinto, la creación de las oficinas de género, los equipos de violencia intrafamiliar, la diplomatura de gestión institucional, en la Fuerza Aérea, de la que después va a hablar la Comodoro Sotelo, las publicaciones, una batería enorme de normativa que vino, que fue producto del trabajo de ese consejo, y a mí me gustaría destacar que esa diversidad, primero en la composición de ese consejo, e incluso para pensar las políticas públicas en el ámbito de la defensa, también les permitió a las mujeres militares, de acuerdo a lo conversado en las entrevistas que he realizado a integrantes del Consejo en estos años, la posibilidad de darse cuenta que su situación no era una cuestión individual, sino que respondía a un carácter institucional y también social. Esto es importante destacarlo porque entonces este binomio de la primera década entre sociedad civil y militar empieza a romperse, y entonces nos damos cuenta que no son entes que están separados, sino que están en permanente diálogo. Y por otro lado, también está otra de las temas que ellas plantearon, que me parece muy importante destacar, es la importancia del recambio generacional, y algo que veían con preocupación, sobre todo por la falta de participación de mujeres más jóvenes y del cuerpo comando. Entonces, la verdad que es satisfactorio ver que incluso en este comienzo de año, aunque sea un poco complejo dada la pandemia, podamos contar con mujeres de cuerpo comando en el Consejo de Políticas de Género de este año 2020, más allá de por supuesto, la participación invaluable de las mujeres militares que ya lo venían haciendo, y de las mujeres académicas y de las organizaciones civiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilina, por tu presentación. Le damos la palabra ahora entonces a la Comodoro Elizabeth Sotelo, que es la autora del capítulo Formación en Género desde las Fuerzas Armadas, la Diplomatura de Género y Gestión Institucional de la Fuerza Aérea Argentina. Comodoro, está muteada. Buenas tardes al señor Ministro de Defensa, a todas las autoridades, participantes e invitados aquí presentes. Es muy grato para mí haber participado de esta investigación de evaluación de las políticas de género que, a partir de hoy, quedará plasmada en este libro titulado Militares Argentinas, como un fiel testimonio del constante trabajo realizado durante más de una década en el ámbito de la defensa, que se caracteriza por haber incorporado, como nunca antes, acciones concretas con perspectiva de género para garantizar a las mujeres igualdad de oportunidades en un marco de equidad y no discriminación. Me emociona especialmente porque esta investigación es un logro del compromiso e interacción de mujeres representantes de la academia y mujeres militares, quienes, así como en el año 2008 fuimos convocadas por la entonces ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, para integrar el Consejo de Políticas de Género y allí aportar nuestros conocimientos y experiencias para enriquecer la labor encomendada. En esta oportunidad y con el mismo empeño y entusiasmo, nos hemos reunido con el propósito de evaluar el resultado de los avances alcanzados y los desafíos a futuro.
En mi caso me ha tocado explayarme acerca de la formación en género de las Fuerzas Armadas, que enarbola prestigiosamente la ya tradicional Diplomatura de Género y Gestión Institucional, desarrollada por la Fuerza Aérea Argentina a través del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, dictada actualmente en el ámbito de la Universidad de la Defensa Nacional. El diplomado se creó en el año 2010, impulsado por el Consejo de Políticas de Género, y fue declarado de interés para el ámbito de la defensa nacional por resolución ministerial. No había en ese entonces ninguna formación educativa integral en la materia que tuviera anclaje académico en las áreas de educación castrense. Esta experiencia y las características de su enfoque es inédita en el marco de las instituciones del Estado argentino y pionera a nivel regional e internacional, ya que no se registran antecedentes previos de iniciativas educativas en género y derechos humanos que provengan del ámbito propio de las Fuerzas Armadas y estén dirigidas tanto a sus propias instituciones como a otras del Estado Nacional, de las provincias, a la comunidad en general y a extranjeros, emergiendo la diplomatura como precursora y modelo entre las Fuerzas Armadas de Sudamérica. La particularidad de su dictado, por cierto innovadora, posibilitó enriquecer y fomentar la interrelación de saberes, experiencias y prácticas, promoviendo la integración y el aprendizaje conjunto de personas de distintos lugares, áreas, niveles y jerarquías, sean civiles o militares, lo cual se traduce en un valioso aporte para el proceso de transformación cultural que tiene un efecto expansivo, multiplicador, tanto en la esfera laboral como social y familiar, en definitiva, para la sociedad. Ninguno de estos logros podría haber sido posible sin la convicción y el apoyo de las autoridades nacionales, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, y por supuesto, sin la encomiable labor que llevan a cabo nuestros apreciados docentes, que con su destacada experticia son mediadores fundamentales para concretar este salto de calidad en la educación. Forman parte de nuestra diplomatura prestigiosos y prestigiosas académicas e investigadores de diversos campos, entre quienes tenemos el honor de contar con la doctora Dora Barrancos, que orientó los primeros pasos y trayectoria de la diplomatura, así como la doctora Mabel Bianco, inclaudicables referentes y naves insignias del cuerpo docente. También cabe destacar la participación que desde el principio brindan al diplomado otros organismos, como el entonces Consejo Nacional de las Mujeres, actual Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el INADI, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, defensorías y fiscalías especializadas, áreas asesoras sobre violencia laboral del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, policía de todas las jurisdicciones, y demás dependencias que siempre intervienen y colaboran. En el capítulo se ha realizado un recorrido histórico de la trayectoria de la diplomatura, un análisis de datos estadísticos basado en las y los egresados, observando variables de género, promedio de edad, nivel educativo e instituciones y lugares de procedencia. Se han evaluado los perfiles profesionales y las percepciones de los alumnos y alumnas en torno a lo que ha significado en su fuero personal y laboral haber transitado por este espacio de capacitación. Todo ello permite aseverar que la diplomatura representa un avance real en materia de formación con perspectiva de género, que constituyó un pilar fundamental para impulsar la acreditación CONIAU de la especialización en políticas de género en la gestión institucional, obtenida en el año 2019, presentada desde el INDAE, Facultad de la Fuerza Aérea, a la Universidad de la Defensa Nacional, encontrándose a cargo de la dirección de la especialización la doctora Laura Mazón, distinguida académica, que también es una histórica docente y referente del diplomado. Los alentadores resultados del trayecto desplegado durante 11 años en los que,
como oficial auditora de la Fuerza Aérea he dirigido la Diplomatura de Género y Gestión Institucional, me permite compartir con ustedes la alegría de saber que se han cumplido efectivamente los propósitos propuestos y que este aporte es el resultado del esfuerzo de todas y todos para contribuir desde este espacio educativo a la ampliación de derechos y a la construcción conjunta de una cultura organizacional necesaria dentro de un contexto democrático, profesional y acorde a los estándares de nuestra Constitución y de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Comodoro Sotelo. Pasamos ahora entonces a la segunda parte del libro, Instrumentos institucionales para el abordaje de situaciones de violencia contra las mujeres, y le vamos a dar la palabra a la Teniente Coronel Luz Perdomo, cuyo capítulo se titula Impacto de la implementación de las políticas de género en el derecho disciplinario militar, el caso del Ejército Argentino. Buenas tardes a todas las autoridades presentes, camaradas y demás autoridades de otros ministerios. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer especialmente a la directora de Políticas de Género, la doctora Laura Masson, por haberme brindado la oportunidad de participar en el libro. Considero que es una experiencia muy importante el hecho de incorporar a mujeres militares a una reflexión académica acerca de la perspectiva de género en el ámbito militar. El capítulo que escribí trata sobre el impacto de la implementación de las políticas de género en el derecho disciplinario militar. La intención del capítulo es, por lo tanto, mostrar cómo se ha transversalizado la perspectiva de género en dicho ámbito, a través del análisis de tres situaciones paradigmáticas, y por otro lado, generar una reflexión acerca de la forma en que debemos abordar, analizar y resolver las actuaciones disciplinarias relacionadas con situaciones de violencia en razón de género, tanto en el ámbito familiar como en el intrafamiliar. Esto no solo genera una obligación de capacitación permanente en la temática, y subrayo lo de permanente, sino también el deber de incorporar y valorar la perspectiva de género en estos procedimientos disciplinarios. El concepto de perspectiva de género ha sido precisamente analizado en una causa judicial en la provincia de Buenos Aires, en donde se puso en tela de juicio un procedimiento disciplinario de la fuerza. Y quisiera citarlo porque precisamente allí se dijo que las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina a través de la ratificación y jerarquización constitucional de ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos establecen la necesidad de cambios coyunturales en las leyes y en la administración de justicia. Dentro de dicha norma se encuentra la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención tiene el objetivo, ni más ni menos, que de incorporar a la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos, en palabras propias de su texto. Esta incorporación implica no solo la reafirmación de la igualdad de género frente a los derechos y, en consecuencia, el respeto de la dignidad humana, sino también la incorporación de medidas de planes de acción que los estados deben llevar a cabo con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en dicho instrumento jurídico internacional. De estos fines normativos de garantizar las obligaciones estatalmente asumidas es de donde surge el concepto de perspectiva de género. Pienso que incorporarlo en el marco disciplinario significa desprenderse de estereotipos o prejuicios discriminatorios a la hora de interpretar los hechos y normas jurídicas, y de este modo poder superar la mera igualdad formal que en ocasiones brindan las normas para intentar alcanzar una igualdad real entre los géneros. Significa también no pasar por alto que históricamente las leyes militares han sido redactadas desde la perspectiva masculina y sin tener en cuenta a los distintos sexos existentes, por lo cual a la hora de valorar
las situaciones y normativas, debemos identificar si existe algún tipo de desigualdad basada en el género, porque de existir, una situación así ya no puede ser sostenida en el marco de un Estado de Derecho. Por ello, el sistema disciplinario militar debe actuar con el objetivo de garantizar la equidad a través del debido proceso adjetivo. Finalmente, y para concluir, quiero mencionar una cita de la Suprema Corte de Justicia de México al elaborar un protocolo para juzgar con perspectiva de género, en la que sostiene que la aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo de quienes imparten justicia es una forma de garantizar el derecho de igualdad y de hacer que se manifieste como un principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente Coronel, por su presentación, y antes de pasarle la palabra a Natalia Escoffier, que es la siguiente autora, quiero saludar a la doctora Dora Barrancos, que se sumó a la reunión para acompañarnos. Así que bueno, ahora sí, entonces le voy a dar la palabra a Natalia Escoffier, autora del capítulo Abordaje institucional de la violencia intrafamiliar en razón de género en las Fuerzas Armadas Argentinas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Este quinto capítulo que me toca presentar fue escrito en base a la que fue mi primera tesis de maestría, en la cual trabajé sobre las características del programa de atención e intervención ante casos de violencia intrafamiliar pensado para las Fuerzas Armadas Argentinas hace ya más de 12 años. En mi caso yo formé parte de este ministerio durante alrededor de 9 años, y durante ese tiempo, durante ese lapso, trabajé ligada a la implementación, el seguimiento y el monitoreo de distintos proyectos y políticas centradas en lograr la transversalización de la mirada de género para las instituciones armadas, en línea con la labor que ya se venía realizando y que se continúa realizando al día de hoy para consolidar instituciones completamente igualitarias en términos del acceso, la permanencia y también el desarrollo profesional de quienes allí se desempeñan. Al igual que sucede en todos los capítulos que conforman esta publicación, me gustaría reforzar la idea de que para poder conceptualizar sobre cómo opera la violencia, necesariamente, primero, debemos teorizar sobre cómo funcionan las relaciones sociales de género, porque la violencia de género, más allá de la disquisición o de la disgregación que podamos hacer sobre sus formas, está siempre vinculada al intento por mantener un cierto tipo de orden social imperante, y por eso es que decimos y dicen las autoras que la noción de género es inseparable de la noción de violencia y que la noción de violencia está generizada por antonomasia o por definición. Si pensamos además en la multiplicidad de cambios ocurridos en la esfera normativa y en el desarrollo de distintos programas que se han impulsado desde el Estado argentino para de alguna forma dinamizar estas relaciones estructural e históricamente tan desiguales, por supuesto es preciso hacer mención a la Ley 26.485, que ha sido y es hasta el día de hoy un paraguas normativo muy sólido a nivel nacional, que nos permite enmarcar el fenómeno de las violencias, ¿no? Y que también, digamos, es necesario hacer mención ya en el plano específico de la defensa al Consejo de Políticas de Género, que como se ha dicho desde diversas aristas en la tarde de hoy y seguramente se siga diciendo, es el motor fundamental de muchos de los cambios y de las transformaciones que se han producido en los últimos años en el ámbito de las instituciones armadas de nuestro país. En este contexto fue, digamos, posible en este trabajo identificar dos lineamientos primarios que son parte constitutiva de este plan de trabajo pensado para abordar los casos de violencia intrafamiliar en el seno de las fuerzas. El primero de ellos es el ligado a la atención, a la gestión, a la derivación responsable de los casos de violencia de esta naturaleza, y el segundo es el orientado a estudiar la temática en profundidad y a la voluntad política que hubo para retirar este tema de la privacidad y para ponerlo en agenda como una cuestión de política pública de primer orden, ¿no?
Más allá de estos logros que son sumamente destacables y de los cuales podría seguir hablando más tiempo y para no extenderme, también es cierto que el programa de abordaje de la violencia intrafamiliar para las Fuerzas Armadas no ha podido resolver todavía una serie de desafíos que de alguna manera impactan negativamente en la labor que realizan quienes intervienen en este programa y que también de alguna manera dificultan hacer una... A las 7, ¿qué empieza? Víctor Hugo. Más precisa de sus resultados. Para no extenderme, quisiera mencionar, por ejemplo, que todavía resta seguir trabajando sobre la dinámica procedimental, más allá de haberse escrito y reescrito una multiplicidad de protocolos. También, y al igual, y esto ya es una cuestión que excede a las Fuerzas Armadas, pero la violencia económica y la consecuente problemática habitacional derivada de ella es un obstáculo bastante importante que deben afrontar en muchos casos quienes sufren situaciones o atraviesan situaciones de violencia intrafamiliar, destacando, por supuesto, el peso que ha tenido muy positivo la resolución 1502 de 2010 de este ministerio, y también destacando que muy recientemente desde otros organismos públicos y ya para la esfera nacional se han anunciado nuevos programas que van a estar centrados en intentar saldar esta cuestión tan compleja que tenemos que enfrentar o que tienen que enfrentar quienes trabajan y quienes atraviesan este tipo de situaciones. Hay otras cuestiones que continúan dificultando las tramitaciones, por supuesto sigue habiendo investigaciones que carecen o adolecen de perspectiva de género, se sigue pensando que las víctimas son responsables de cortar el círculo de la violencia, que tienen herramientas para hacerlo y que deben hacerlo, sigue apareciendo ese imaginario en muchas de las investigaciones administrativas, sigue habiendo una brecha grande entre las consultas y las efectivas denuncias y después en la capacidad de sostener o no esas denuncias, sigue habiendo también muchas veces una deficiente articulación entre las distintas instancias judiciales y las instancias administrativas que deben tramitar en otro fuero o en otro ámbito esas denuncias o esas consultas eventualmente. Y hay otras cuestiones que también tienen que tomarse en consideración, la revictimización y otros temas que todavía siguen apareciendo como obstáculos en este programa. A modo de cierre, me gustaría apuntar que tanto las reformas normativas como la difusión y la prevención son aristas clave que en ningún caso pueden discontinuarse y que incluso todavía deben ser reforzadas. Sin embargo, también cabe decir que la modificación reglamentaria en cualquier cultura institucional es solamente el principio, ¿no?, de una transformación profunda en términos de relaciones sociales de género y que entonces resulta en una condición necesaria, pero en ningún caso suficiente. Allá poco más de 10 años de la primera implementación de estas políticas, considero, y creo que es algo que puede también leerse digamos, del libro en general, que es necesario realizar un nuevo diagnóstico que permita reformular aquello que continúa obstaculizando algunas partes esenciales de estos programas, y en esa línea o en esa clave, tanto el Consejo de Políticas de Género como la Comisión de Violencia Intrafamiliar son enteramente fundamentales. Creo de todos modos que las huellas que ha ido dejando todo el trabajo que se ha realizado en los últimos años permite que veamos ya transformaciones profundas que creo que nos impulsan a seguir trabajando en la misma senda y con redoblado o renovado compromiso. Así que muchas gracias, cedo de vuelta la palabra a Laura y buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación, y pasamos ahora la palabra al último capítulo de esta segunda parte del libro, cuyo autor es el capitán de corbeta José Luis Cardoso, y el título del capítulo es Experiencia del equipo del Hospital Naval Puerto Belgrano en el abordaje a la violencia intrafamiliar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, señor ministro, autoridades aquí presentes y colegas. Soy el capitán de corbeta José Luis Cardoso, licenciado en Servicio Social. Cumplo funciones en la División de Prevención y Asistencia a la Familia del Hospital Naval de Puerto Belgrano desde que se ordenó su formación en julio del 2007. Al momento de comenzar a trabajar se me presentó una serie de interrogantes. ¿El personal militar es más violento que un ciudadano no militarizado? ¿Se puede articular un abordaje asistencial a hombres con conductas violentas en el ámbito doméstico? ¿La violencia familiar se puede considerar una enfermedad? Estas y muchas preguntas más encontraron sus respuestas en el diario de trabajo realizado por el equipo de profesionales
que conformado interdisciplinariamente, fueron creciendo en conocimientos, experiencia y logros. En este capítulo se describe las formas de trabajo, la articulación de las intervenciones y la evaluación de las mismas, por lo que podemos decir que consta de dos partes. Uno, que es el eje logístico, en el cual se analizó la estructura de funcionamiento y la composición profesional del equipo. Y el segundo eje, que sería el eje asistencial, donde se abordó la tarea de prevención y sensibilización, el trabajo en red, el abordaje propiamente dicho, y algunos mecanismos específicos de la Armada, como el pasaje por junta de reconocimientos médicos de los varones con conductas violentas. Finalmente, se abordan algunos mitos y realidades del personal militar en relación con el ejercicio de la violencia intrafamiliar. Me gustaría resaltar a modo dos ejemplos de las tareas que lleva a cabo el equipo. Las tareas preventivas. La propuesta de trabajo se da a través de la técnica de taller y consiste en hacer visible la violencia, sensibilizando al personal, actuando sobre los mitos y estereotipos de género que sientan la base de la violencia familiar. Estos talleres se repiten durante el año más de 30 veces, y lo práctico es que se dicta tanto en una sala, así como en el comedor de un buque o en el campo, pues se presentan casos ejemplos para que desde la formación social puedan identificar la violencia y la microviolencia. Trabajando con esta modalidad, se logró que el tema sea hablado y consensuado en pequeños grupos de trabajo, obteniendo de esta manera una reflexión de las conductas violentas desde sus pares. Luego tenemos el trabajo en red. Desde un comienzo se trabajó con la premisa de evitar la revictimización de las mujeres víctimas, optimizando las intervenciones a través de las redes sociales. El trabajo en red es una herramienta de trabajo indispensable para los equipos que trabajan la temática de violencia intrafamiliar. En nuestro caso, la red está conformada por diferentes instituciones que abordan la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, así como también las instituciones que de una u otra forma colaboran en aportar recursos y saberes. A efectos de articular el accionar de estas instituciones, se conformó una mesa local de prevención de la violencia a nivel municipal, de la cual durante 2 años seguidos fuimos coordinadores. Nuestra red está integrada por la Policía Comunal, la Policía de Establecimientos Navales, la Comisaría de la Mujer, Juzgado de Paz del Partido, Secretaría de Acción Social del municipio, ONG Manos Entrelazadas que ayuda a mujeres víctimas de violencia y los entes de salud del hospital. Y por último, quiero mencionar que nada de lo que se hizo hubiese sido posible sin el gran compromiso de las instituciones y de las altas jerarquías, así también como el compromiso del Ministerio de Defensa, que ha impulsado las políticas de género y que a pesar de los cambios de direcciones mantuvieron constante el rumbo hacia una equidad de género. Asimismo, cabe reconocer la labor del equipo de profesionales que desarrollan sus intervenciones no como un trabajo, sino como un modo de vida. Una vez leí, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán, por su presentación. Y cerramos con la presentación del capitán Cardoso, la segunda parte del libro, y pasamos ahora a la tercera y última parte, cuyo título es Experiencias de integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, y pasamos de alguna manera a un análisis más institucional a los análisis de trayectoria y más el día a día de las vivencias de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Quiero pasarle la palabra entonces a la capitán de navío, Adriana Franceschina. El título de su capítulo es Experiencias y percepciones sobre las mujeres en las Fuerzas Armadas. Buenas tardes, señor ministro, autoridades de las 3 fuerzas, participantes, invitados. En este capítulo yo hice un recorrido analítico sobre mi experiencia en la Armada. Yo integré la primera promoción mixta de profesionales y utilicé como punto de partida de la reflexión una pregunta que me hicieron repetidas veces, tanto dentro de la fuerza como
fuera. La pregunta era, ¿qué piensa su marido de su incorporación a la fuerza? Recién mucho tiempo después alcancé a comprender que la pregunta reflejaba un paradigma de la época, haber ingresado a una institución tradicionalmente masculina, siendo mujer, requería aparentemente la aceptación por parte del esposo. ¿Y cuál era el pensamiento hacia el interior de la fuerza? Desconcierto, y era evidente que era un lugar vedado para las mujeres. Por ejemplo, no podíamos embarcar, no podíamos desempeñarnos en algunas especialidades. Por ejemplo, yo tenía título habilitante para desempeñarme en la especialidad de munición, y por ser mujer no lo podía hacer. Y además otro hecho significativo también lo constituyó el egreso del curso de integración naval. Nuestros compañeros recibieron la espada como símbolo de mando y que exige la obediencia a los subordinados y el derecho al reconocimiento de la autoridad. Y en ese momento no fue entregado este símbolo a el grupo de las mujeres. Con el transcurrir de los años se han experimentado muchos cambios favorables respecto a la integración de las mujeres. En la actualidad no existe ninguna limitación en el ingreso a ninguno de sus componentes ni especialidades, y tenemos el reconocimiento por nuestro desarrollo profesional. Con el paso del tiempo también trabajé en la oficina de género, y parte del capítulo también analiza esta experiencia. En sus comienzos, el trabajo de la oficina fue percibido como una intromisión, con el consiguiente control sobre la conducción del personal, y solamente algunos jefes y jefas reconocían o las tenían en cuenta a estas entidades, a esta entidad, como una entidad de asesoramiento y apoyo para la conducción. En este sentido describo algunas de las dificultades y los desafíos del accionar de las políticas de género. El mayor desafío de las oficinas de género hoy consiste en lograr una igualdad de oportunidades y objetivos en el desarrollo de la carrera de las mujeres militares con relación a sus pares varones. Si bien se han conseguido importantes logros en este sentido, como ya mencioné, su funcionamiento se ha visto dificultado por una serie de mecanismos institucionales y burocráticos que necesitarían aún ser ajustados. Parte de mi reflexión consistió en utilizar los conceptos de mecanismos de evaporación, invisibilidad y resistencia, así como son identificados por Carolina Moser y otras académicas en el análisis de la aplicación de políticas públicas, para poder entender cuáles son los obstáculos y obviamente actuar en consecuencia. Es innegable que en las últimas décadas se originaron profundas transformaciones en el conjunto de la sociedad. No cabe duda que la estrategia de la transversalización de las políticas de género en las instituciones militares constituye una herramienta para lograr condiciones de igualdad en el desarrollo profesional y personal de las mujeres y los varones que integran las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Capitán Franceschina. Vamos a dar la palabra a la última oradora como autora de los capítulos, que es Mariana Gutiérrez, y el título de su presentación es de la incorporación a la integración, la inserción profesional de las mujeres en la Armada Argentina 2007-2019. Bien, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a formar parte de este panel, y muchas gracias a Laura Mazón por haberme convocado a formar parte de este proyecto. El capítulo que escribí examina la inserción de las mujeres en la Armada Argentina entre 2007 y 2019, y considera dos dimensiones. Por un lado, la incorporación, que refiere al nivel de enrolamiento dentro de la fuerza, eliminadas las trabas para el ingreso,
y por otro lado la integración, que supone la equidad en las oportunidades para el acceso a los cargos de conducción y el desarrollo de carrera. Voy a usar estos minutos para presentar algunos de los resultados del artículo. En primer lugar, en lo que respecta a la incorporación, lo que encontramos es que las políticas que promovieron el reclutamiento de mujeres en el ámbito de la defensa tuvieron resultados positivos dentro de la Armada Argentina. Entre 2009 y 2019 ingresó una cantidad mucho mayor de personal femenino. Las mujeres pasaron de representar el 7% promedio en 2009 al 16% oficiales y 22% de suboficiales en 2019. Y esto se acentúa todavía si miramos los rangos más modernos, ¿no? En oficiales subalternos las mujeres representan el 25% y en suboficiales subalternos llegan al 30%. Entonces vemos que efectivamente hubo un aumento cuantitativo de la participación de las mujeres dentro de la Armada, pero nos restaba ver, bueno, qué características tuvo esa inserción en términos cualitativos, ¿no? Una vez derribados los obstáculos para el ingreso, en qué medida estas oficiales y suboficiales pudieron acoplarse de manera integrada a la carrera profesional, y qué obstáculos seguían encontrando para el desarrollo de la carrera. Encontramos que la integración de oficiales y suboficiales mujeres ocurrió, aunque de manera parcial. Esta integración en el capítulo la analizo a partir de dos ejes que surgieron en las entrevistas. El primero es la tensión entre ser militar y ser mujer, que está relacionada con la supervivencia en la cultura institucional de una concepción de lo militar asociado a lo varonil y a la exitosa transmisión de una idea de lo masculino como neutro. Esto no es algo novedoso, ya lo fueron señalando algunas de las autoras o autor previamente, y es algo que se vuelve a aparecer dentro de esta institución. Las mujeres para integrarse se adaptaron a las costumbres y a las pautas de una institución moldeada por el personal masculino, y en esta adaptación también se hace presente la negación de las diferencias entre unas y otros, ¿no? Una de las entrevistadas dijo, somos militares, no tenemos género, pero sin embargo, las mujeres todavía tienen que demostrar que también pueden, que tienen que ser mejores que los hombres en las tareas que realizan, y más todavía cuando ocupan lugares de poder o posiciones que tradicionalmente eran masculinas, como cuando se van abriendo camino en lugares donde son pioneras. En esta dualidad del ser militar y o ser mujer, en definitiva un poco lo segundo queda postergado en pos de lo primero, ¿no? Para avanzar en la carrera, primero soy militar y después soy mujer. La maternidad, la decisión de ser o no ser madre es el segundo punto, el segundo eje del análisis, y aquí ser madre es visto como una decisión personal e individual. Y las mujeres militares, o las militares mujeres, deben sopesar y afrontar las consecuencias que acarrea para la vida profesional la decisión de la maternidad. Es su responsabilidad ocuparse de conciliar y organizar la vida doméstica de modo que no interfiera con la vida profesional y poder evitar retrasos en la carrera. Ahora bien, algunos testimonios reflejan muy bien esta idea. Alguien dijo, hay un momento en que uno tiene que decidir, o soy mamá o sigo la carrera. O a la mujer le cuesta, es como incompatible para la gente de las instituciones eso, porque el hombre, claro, el hombre sigue yendo. Y para ir cerrando, y recapitulando un poco, vemos que a pesar de la creciente aceptación y naturalización de la inclusión de las mujeres en la vida militar, persisten ciertas resistencias culturales. No obstante, me interesa señalar en términos positivos, destacar primero el aumento cuantitativo del personal femenino, la mayor participación de las mujeres dentro de la institución, que claramente ha sido un logro indiscutido. Segundo, que la convivencia entre varones y mujeres ha sido menos forzada e incómoda a lo largo del tiempo, y aquí contribuyó claramente en buena medida el reclutamiento mixto. Y también la efectiva implementación, junto con un alto nivel de conocimiento y aprobación de todas las medidas vinculadas a la maternidad y políticas de cuidado, como las licencias, la creación de jardines maternales, guarderías, etc. En el otro lado de la balanza, lo que encontramos es que la adaptación de las mujeres a la vida militar, en la Armada Argentina al menos, está asociada a la aceptación y reproducción del estereotipo de género masculino como neutro, de lo militar asociado
a lo varonil, y todavía para avanzar en la carrera las mujeres deben esforzarse más y destacarse, y demostrar que son militares antes que mujeres. Por último, a pesar del esfuerzo estatal, y que ha sido destacado en este panel, puesto en la promoción de medidas de cuidado y conciliación, todavía la maternidad sigue representando un retraso para el desarrollo de carrera de las mujeres militares. Bueno, simplemente con este texto la idea un poco fue asomarnos a las implicancias materiales y reales de la agenda con perspectiva de género en el ámbito de la defensa, a partir del análisis de un caso, el caso de la Armada Argentina. Creo que el proceso iniciado en 2006-2007 recién está comenzando a dar sus frutos, y si bien el camino es largo, estamos por el sendero que nos va a llevar a lograr el objetivo de la integración plena de las mujeres en las Fuerzas Armadas en nuestro país. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación, y cerramos entonces la presentación de los autores, y les invitamos entonces a leer el libro. La idea fue introducirlos un poco en el tema y que tengan un pantallazo general. Ya saben que pueden descargarlo de forma gratuita desde la página del Ministerio. Y para cerrar este evento me gustaría darle la palabra a los ministros. En primer lugar a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y después al ministro de Defensa. Así que entonces, ministra Gómez Alcorta. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Agradezco especialmente la invitación a poder participar en la presentación de este libro, Militares Argentinas, que se trata justamente de la evaluación de políticas de género en el ámbito defensa. Un poco como dijiste, Laura, al comienzo de la presentación, este libro entiendo que es indispensable en dos sentidos. Por un lado, porque evidencia la importancia que tiene generar conocimiento específico para delinear políticas públicas. Soy también de las convencidas que no se pueden elaborar políticas públicas sin información, sin un diagnóstico certero sobre los problemas o las temáticas que se buscan resolver. Es necesario considerar la multiplicidad de situaciones, de problemáticas, incluso presentes dentro de una misma institución, para poder pensar efectivamente cuáles pueden ser las mejores soluciones. Es por eso que la gestión de la información es un eje estratégico, y es también un modo de entender el ejercicio de la función pública. Por otro lado, este libro también es indispensable porque da cuenta de los resultados del enorme trabajo realizado en los últimos años al interior de las fuerzas en términos de inclusión de mujeres y de una búsqueda por la igualdad. Además, porque también evidencia el camino que todavía nos queda por recorrer para seguir generando las transformaciones culturales necesarias para las Fuerzas Armadas en instituciones más igualitarias. Es una alegría, además, digo, tener una nueva publicación después de un periodo en el que no casualmente se quedó sin publicaciones. Recuerdo todavía el primer día que lo fui a ver al ministro Agustín Rossi a su despacho, y me mostraba todas las publicaciones que había, que yo me quería llevar, y me decían que no había más, no quedaban ediciones para tener, pero este que tengo sí va a quedar en el Ministerio. Cuando miramos para atrás y reconstruimos la trayectoria de la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de la defensa, nos encontramos en que se trata de una historia muy reciente, como se dijo, motorizada desde la gestión de Nilda Garré en el 2017, con la creación del Consejo de Políticas de Género en el Ministerio de Defensa, en paralelo en el 2018, con la creación de las oficinas de género en las 3 Fuerzas Armadas, los equipos interdisciplinarios de violencia familiar, todas las direcciones que hicieron mención. Y si bien es poco tiempo, porque cuando uno lo piensa es un periodo, si quiere, de 15 años, siendo pioneros, además, el Ministerio de Defensa, a contramano de lo que en general se supone respecto de estas políticas transversales de género dentro de un área del Estado, cuando todavía no soñábamos ni siquiera en la posibilidad de contar con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Lo que también vemos es que las transformaciones culturales vienen siendo significativas dentro de estas instituciones,
que además de ser históricamente muy masculinizadas, que también son verticalistas, y la presencia de las mujeres significó y significa una disrupción que motorizó una enorme cantidad de cambios culturales, institucionales, incluso hasta de infraestructura, ¿no? En términos de términos edilicios, que entendemos que todos ellos son sumamente positivos y parte de los artículos dan fe de eso. Sin embargo, también sabemos que nos quedan grandes desafíos por delante, al igual que sucede en muchos otros espacios, la incorporación de las mujeres y de la población LGBTIQ+, en ámbitos históricamente masculinizados, significa que todavía hay que seguir trabajando por delante. A veces se habla de cupo o de asegurar paridad. Sabemos que son esas algunas de las medidas a tomar para garantizar la inclusión verdadera, siempre dependiendo de cada institución y de cada ámbito. Acceder a espacios y ámbitos concebidos como masculinos es una deuda pendiente. Estamos dando las disputas para que cada vez existan menos barreras materiales y simbólicas. Sabemos que el Ministerio de Defensa lo viene haciendo, como dije, hace mucho tiempo, y que con la gestión de Agustín Rossi ha retomado un enorme trabajo que se venía llevando adelante. Solamente decir que estamos convencidas que la presencia de mujeres y de personas LGBTIQ+, en las Fuerzas Armadas supone no solo una batalla por la visibilidad, sino también por una profunda transformación cultural que está en permanente debate, ¿no? Otro desafío que también está muy bien abordado en el libro, no lo pude leer completo, pero he podido mirar de qué trataba cada uno de los artículos, y algunos sí los pude leer, es la lógica individualista presente en el discurso de la meritocracia, que busca esconder las dificultades estructurales bajo una lógica en clave de problemas individuales, así como cada vez son más evidentes las desigualdades de género que existen al interior de las instituciones, también lo son los problemas estructurales que llevan o que son el origen de esas desigualdades. Para terminar, decirles que todo esto que sostenemos, que lo central sigue siendo dar la disputa cultural por lograr verdaderas transformaciones estructurales que garanticen la integración plena de las mujeres y la población LGBTIQ+, que aseguren en el caso de las Fuerzas Armadas que la identidad de género no se convierta en un impedimento para el acceso y para el posterior desarrollo de la carrera. Si bien los pasos que venimos dando son enormes y hay que celebrarlos, ¿sí? El libro en este sentido es una clara muestra de esto, lo cierto es que todavía nos quedan caminos por recorrer. Necesitamos seguir transversalizando las políticas de género y la efectiva implementación de la perspectiva de género, trabajar en pos de una transformación social, cultural, institucional, política, económica, que posibilite consolidar espacios más justos y más igualitarios. De ahí que desde el 10 de diciembre el presidente y la vicepresidenta tomaron la firme decisión de jerarquizar las áreas de género, priorizar la agenda política, la agenda también de los géneros, y desde el Ministerio estamos trabajando de un modo mancomunado y con un compromiso real y a conciencia. Lo hemos venido haciendo con el Ministerio de Defensa, como lo hemos hecho con todos los otros ministerios, y estamos acá para acompañarlos y para celebrar este libro, que es el fruto de mucho trabajo y de mucha política pública y de muchas decisiones y de muchas mujeres valientes también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por habernos acompañado en este evento, y entonces, para cerrar, quiero darle la palabra al señor ministro de Defensa, Agustín Rossi. Bueno, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Eli, por acompañarnos en esta presentación de este libro, Militares Argentinas. Bueno, felicitaciones a todos los que hicieron posible la edición de este libro, a Laura, a todos los autores que fueron escribiendo cada uno de los capítulos, a Ana Clara Alberdi, de la Jefatura de Gabinete del Ministerio, por todo el
la energía puesta en la edición del mismo, ¿no? Para nosotros era en sí mismo un objetivo retomar estos libros de militares argentinas, se habían discontinuado durante los 4 años que no estuvimos en el Ministerio de Defensa, y nos parecía que esa era una práctica importantísima, que vale la pena sostenerla y llevarla adelante porque implica seguir construyendo teoría, doctrina y elaboración de situaciones alrededor de un tema que es, a mi criterio, claramente importante. Quiero agradecer por sobre todas las cosas y recordarlas a todas las compañeras que estuvieron al cargo de directoras de la política de género en el Ministerio de Defensa. Cuando llegué al ministerio estaba Malena Derdoy, no sé si estaba por ahí, recién la vi, a Cecilia Mazota también, que continuó después que estuvo Malena, todos debajo de la dirección de Estela Segado, que es la exdirectora nacional de Derechos Humanos. No sé si Isidora sigue estando, pero también mandarle un saludo a Dora. Nunca me divertí tanto como con las clases de Dora. La Comodoro Sotelo lo debe recordar como las clases de Dora en la maestría que se dictaba en la Fuerza Aérea, que eran claramente magistrales, digamos, ¿no? Porque eran súper divertidas con lo que se llevaba y lo que se implementaba y se llevaba para adelante, ¿no? Muchos me lo han escuchado decir, yo lo reafirmo. Para mí la incorporación masiva de las mujeres adentro de las Fuerzas Armadas es el cambio cultural más importante que han tenido las Fuerzas Armadas en los últimos 30, 40 años. Ha significado en organizaciones naturalmente rígidas, naturalmente poco flexibles, la necesidad claramente de incorporar la mirada de otro género, y eso ha significado flexibilizar en una cantidad de cuestiones y en una cantidad de aspectos del funcionamiento mismo de la fuerza. Han destacado lo que significa el Consejo de Políticas de Género, se destacaba, alguna de las panelistas recién lo decía, la interrelación entre mujeres militares y académicas hacia el interior de las Fuerzas Armadas, lo destacable del Consejo de Políticas de Género cuando se creó, y hoy también, asimismo, es que es un consejo transversal, no solamente entre todas las fuerzas, sino entre las distintas jerarquías militares. Entonces, eso ha generado, es un hecho nuevo para el interior de las fuerzas, y eso es, a mi criterio, también un hecho claramente destacable, ¿no? Ha cambiado la vida de las Fuerzas Armadas, ha aparecido también un nuevo sujeto social hacia el interior de las Fuerzas Armadas, que son los matrimonios conformados por hombres militares y mujeres militares. De hecho, el jefe de la Armada Argentina hoy, su esposa, es una militar de la Armada Argentina, y ese es un hecho novedoso para todo lo que significa la cultura de la vida militar. Cuando hay matrimonios militares también tiene esa situación tiene un peso a la hora de definir cómo son los destinos, qué destino se privilegia, qué destino no se, cuál es el destino de cambio de destino que se privilegia, el del hombre, el de la mujer. Es todo una nueva morfología hacia el interior de las fuerzas que yo destaco claramente como positiva. Este impulso que ha tenido la política de género nos ha distinguido de otras Fuerzas Armadas, de otras Fuerzas Armadas de la región. Estamos muy avanzados estábamos muy avanzados con respecto a otras Fuerzas Armadas de la región, donde en general no había ni políticas de género, ni había un impulso en la incorporación de las mujeres a la vida política, a la vida militar. En el caso nuestro, este impulso se ha mantenido y se ha sostenido durante todo este tiempo. Y nosotros alentamos claramente que este impulso se sostenga. Obviamente que primero la incorporación vino por el lado del cuerpo profesional, después
se amplió al cuerpo comando. El gran desafío de esta gestión es alentar a la permanencia de las mujeres en el cuerpo comando, en que las mujeres se queden dentro del cuerpo comando y que tengan las posibilidades de llevar adelante la carrera militar dentro de esas dificultades. Fueron los últimos cuerpos que se terminaron abriendo para la participación de la mujer. Este año pudimos participar con los jefes de las Fuerzas Armadas, que están todos aquí presentes hoy también, y con el jefe de la Fuerza Aérea específicamente, en Mendoza, que fue el primer vuelo solo de una pilota mujer de avión caza, que es un hecho significativo para la Fuerza, y significativo para todas las mujeres que lo pueden ver y que seguramente logró un grado de visibilización, bastante importante. Pero claramente, cuando uno ve que tenemos un 34-45% de mujeres dentro del cuerpo profesional, eso cae al cuerpo comando a 6,56%. Y esto tiene que ver también con que lo primero que se habilitó fue la incorporación al cuerpo profesional y lo último que se habilitó fueron las mujeres en el cuerpo comando. Hace un total aproximadamente de un 20% de la totalidad de las fuerzas, del personal de la fuerza, sin discriminar oficiales y suboficiales, que son mujeres hoy en las Fuerzas Armadas Argentinas. Es un número que a mí me parece que vale la pena destacar y que vale la pena considerar. He visto varios que han hablado de la Armada Argentina, me acuerdo de algunos números anteriores, pero en el escalafón de suboficiales, en la solicitud de ingreso para la Armada Argentina está casi parejo la cantidad de hombres que la cantidad de mujeres, y muchas veces, y el porcentaje que termina incorporándose definitivamente es un porcentaje muy alto en el caso de la Armada Argentina y también en el caso de las otras fuerzas. Quiero destacar algunas de las políticas que se llevaron adelante durante estos 9 meses de gestión, pandemia mediante, pero bueno, lo destacaron todos, pero me parece importante sostenerlo. Recuperamos el rol de asesor del Consejo de Políticas de Género, se incorporó al mismo las oficiales de Cuerpo Comando. Hicimos una reunión el 19 de mayo, que estuvo Dora Barranco participando. Creamos la licencia por violencia en razón de género, por violencia de género. Inauguramos la primera orquesta de mujeres militares, conjunta, hizo su debut el 8 de marzo, cuando festejamos o recordamos el acto por el Día de las Mujeres. El Ejército creó el Departamento de Género dentro del Ejército Argentino. La UNDEF, nuestra Universidad de la Defensa, tenemos una especialización de políticas de género en la gestión institucional de la Fuerza Aérea, que hablaba la Comodoro Sotelo, y se creó la Diplomatura de Transversalización de Políticas de Género en las Fuerzas Armadas, destinadas a la formación de personal civil y militar integrante de las oficinas de género. Aprobamos los lineamientos del Plan Integral de Política de Género para toda nuestra gestión. Durante el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, establecimos un mecanismo para garantizar la atención de casos de violencia en razón de género a través de números telefónicos en cada una de las fuerzas. Estamos haciendo un diagnóstico de situación de las oficinas de género y de equipos de violencia intrafamiliar. Estamos capacitando y cumpliendo con la ley Micaela, que la estamos utilizando para todas las fuerzas. Y también estamos en marcha un diagnóstico de políticas de cuidado en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y quiero destacar 2 hechos simbólicos, pero que vale la pena tomarlos en cuenta. Uno es, bueno, los militares que están acá lo saben, nosotros tenemos una operación militar que se realiza en la frontera norte, que se llama OPINOR,
que se llamaba OPINOR, que se llamaba Operación Integración Norte, durante el anterior gestión se llamaba Fortín 2, a iniciativa del jefe del Estado Mayor Conjunto, se le cambió su nombre y se llama Operación María Remedios del Valle, Marval. María Remedios del Valle es una soldado que combatió en el Ejército del Norte, descendiente soldado negra, y nos parecía importante compatibilizar las dos situaciones, digamos, ¿no? El nombre de una soldado, de una mujer, y también hacer un reconocimiento de la cultura afro que existe en nuestro país, pequeña, pero que tiene claramente su desarrollo y que en esa época tenía su desarrollo importante. Y el nuevo avión que va a fabricar, que está empezando a fabricar FADEA, que está en la etapa del desarrollo de su prototipo, el avión IA-100, le pusimos un nombre de mujer también asociado a una cuestión claramente de soberanía, se va a llamar Malvina. IA-100, Malvina, entonces las dos consideraciones que también simbolizan el compromiso de esta gestión del Ministerio alrededor de la política de género. Lo he dicho algunas veces, lo vuelvo a decir. Alguna vez un jefe militar de alta graduación, cuando charlando de la política de género, me dijo, agarrándose la cabeza, dice, bueno, ¿y alguna vez va a haber una mujer como jefa de Estado Mayor o como jefa de Estado Mayor Conjunto? Y se dijo a sí mismo, espero yo ya no estar dentro de la fuerza, digamos, ¿no? Espero para yo no verlo, digamos, ¿no? Lo decía en forma risueña. Bueno, él ya no está dentro de las fuerzas y nosotros seguimos soñando para que alguna vez esto vaya a suceder, y seguramente en el tiempo va a suceder y vamos a tener jefas de Estado Mayor de las fuerzas mujeres, como jefa de Estado Mayor de la fuerza del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas también mujeres. Bueno, tuvimos una ministra mujer y tuvieron las Fuerzas Armadas Argentinas una comandante en jefa mujer, como fue Cristina, durante 8 años. Así que este es el camino. Pero independientemente de la anécdota, nosotros estamos, y yo personalmente, estamos muy comprometidos con este camino, con este desarrollo y con todo lo bueno que significa la participación de la mujer hacia el interior de las Fuerzas Armadas y el enorme cambio cultural que eso ha generado y que eso ha significado. Así que agradecerles a todas los que han llevado adelante la tarea y en especial a las mujeres de las Fuerzas Armadas que integran el Consejo de Políticas de Género, las que participaron y las que pusieron en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor ministro, por sus palabras, y con las palabras del ministro entonces damos por cerrado este evento y agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a todas las autoras y autores del libro. Gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones a todos.